Maricruz de primero A, de médico cirujano dentista, y este es el video de todo lo que vimos del primer parcial de bioética, y el tema se lo voy a redactar a mi amiga. Y el primer tema es la bioética como parte de la filosofía. La bioética como parte de la filosofía es un conjunto de normas generales y así. Lo principal es la moral y la ética. La moral es una conducta, que esta conducta depende mucho de la persona y así, de cómo fue tratada así, porque cada quien tiene una conducta diferente. Y la ética es el pensamiento de que pensamos de que qué es bueno y qué es malo. Uh, y el siguiente tema lo va a decir mi compañera Cons. Gracias. Ahora voy a hablar sobre los filósofos. En primer lugar está Sócrates. Sócrates nació en el año 470 a.C. Su papá fue albañil, cosa que su primer trabajo fue de albañilería. Desde muy pequeño, Sócrates tenía la habilidad de hablar sobre la filosofía y tenía la habilidad de hablar sobre el razonamiento. Platón. Hablar sobre Platón es hablar sobre la filosofía. Él nació en el año 427 a.C. Esta personalidad de la antigüedad fue precisamente uno de los discípulos más fieles que tuvo Sócrates. Platón fue desde muy pequeño una persona con grandes habilidades e interesantes en la literatura del arte. En tercer lugar está Tales de Mileto. Él nació en el año 624 a.C. en el ya extinto Mileto, en la ciudad costera de la antigua Grecia. Tales de Mileto fue reconocido uno de los mejores filósofos de la Grecia. Ahora Aristóteles es, junto a Sócrates y Platón, parte de los tres filósofos más famosos e importantes de todos los tiempos, que tuvieron una estrecha relación académica y personal a través de décadas. Él nació en el año 384 a.C. Aristóteles fue una persona con intereses marcados desde muy pequeño. Gracias, compañera. Yo les voy a hablar sobre las características de la ética. Es la investigación filosófica de la conducta desde el punto de vista de los juicios de la aprobación o desaprobación, de lo bueno, lo malo, de lo correcto o lo incorrecto. Las principales características de la ética son teórico general, por tener sus conocimientos puramente racionales sobre los criterios o normas de la moral. Práctico especial, por estudiar los medios particulares, las virtudes y los deberes. Ciencia filosófica, que actúa en el plano de los valores y la controversia. Forma de conciencia, se ocupa de algo muy abstracto, por ejemplo, el debe ser. Establece principios universales, busca formular explicaciones teóricas generales en toda sociedad y todo tiempo. Enfoca la moral como fenómeno, toma en cuenta los valores, sean estos positivos o negativos. Orienta el comportamiento moral, señala las normas adecuadas de la convivencia. Y eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Raquel. Muchas gracias, Ruth, por las características de la ética, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre la deontología. Esto lo entendemos como un tipo de ética normativa que sostiene que para poder juzgar un acto moral no hay que fijarse en los resultados, sino más bien en la intención de la acción y en qué está motivada también esta acción, ¿sí? Por el deber. Esto también se usa con los deberes profesionales o con determinadas actividades profesionales también, dentro de las ramas de la disciplina, de cualquiera que ésta sea, ¿no? Y dentro de la deontología hay una pregunta, en especial dentro de la ética. La pregunta es la siguiente: ¿debo hacer algo porque es bueno o es bueno porque debo hacerlo? La deontología responde que un acto es bueno cuando se hace por deber. Ahora, Tan, vamos contigo para hablar un poquito sobre el concepto antropológico del hombre. Gracias. El tema es el concepto antropológico del hombre. ¿Qué estudia la antropología?
La antropología es la ciencia del estudio del ser humano de una forma integral. Lo que quiere decir esto, que estudia diversas etapas del ser humano en sus tiempos, espacio y aborda como esos, como dónde y cuándo se produjo el linaje, cómo hemos cambiado y sugerimos cambios con el tiempo. Esto había una persona muy importante de la antropología una vez dijo, y que este es Slade Ketchup, algo así, que la antropología estudia tres cosas: costumbres, cacharros y cráneos. Que las costumbres serían las tradiciones sociales, así, religiones, así. Cacharros serían las herramientas de cómo el humano fue creciendo, las etapas, así, las cosas que ocupó, así como que para construir sus casas ocupaban martillos y así, pues eso es lo que estudian los cacharros. Y cráneos es la forma de los cráneos, porque los cráneos han cambiado con el paso del tiempo. Un claro ejemplo tenemos a el primer, ¿cómo se llama?, familiar del ser humano, que sería ¿cómo se llama?, que sería Luis, algo así, o Lucy, que se llama Lucy, que es como una forma de un ser humano, pero tampoco es un ser humano completo, es una etapa previa al ser humano, o sea que Lucy tenía como que el cráneo muy pequeño y tan pequeño que su cerebro no era tan grande, pero tenía manos así como que parecía una orangután, pero era más evolucionada que uno. Pues y así fue cambiando Lucy, así las generaciones, así, hasta como estamos actualmente. Bueno, esos fueron los temas del primer parcial de bioética. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaron los temas? Sí. Sí, gracias, eso es todo.